Ok, vamos con otro ejemplo usando el teorema de superposición. ¿No? Vamos a resolver este circuito, ¿no es cierto? Utilizando, como les dije, el teorema de superposición. Ya, muy bien. Fíjense acá, vamos, como siempre les digo, vamos a analizar el circuito. En este circuito que está acá, me están diciendo que calcule este voltaje V en esta resistencia de 10 ohmios, ¿no es cierto? Fíjense que tengo dos fuentes, una de voltaje que vale 110 voltios y una de corriente que tiene esta dirección que vale 4 amperes, ¿no? Como les dije en el video anterior, en el primer ejemplo de superposición, pueden hacerlo después, pueden resolver el circuito por otro método y van a ver que tienen que llegar a los mismos resultados, ¿no? Y esa es una manera de ir aprendiendo la resolución de circuito, porque más que, como siempre les repito, ¿no es cierto? Más que resolver miles y miles de ejercicios, es aprender a utilizar los métodos, cuál método me sirve en determinada configuración de un circuito, ¿ya? Muy bien, vamos a analizar entonces. Fíjense que aquí pareciera que tuviese una, dos, tres mallas. Yo lo puedo hacer por malla. Tengo la ecuación de esta malla, la ecuación de esta, pero fíjense que aquí la corriente de esta malla ya la tengo que vale 4 amperes. Por lo tanto, si abordo la solución del circuito por ecuaciones de malla, serían dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual no es tanto drama de abordar, de resolver, ¿no es cierto? Eso se pueden hacer utilizando eliminación de algún término o reemplazo de uno en una ecuación en la otra. En fin, no es drama resolver un sistema de 2 por 2. Si lo hacemos por nodos, tengo 1, 2, 3, 4 nodos, pero supongamos que yo lo llevo a tierra, lo aterrizo. Fíjense que el negativo de esta fuente lo estoy aterrizando, por lo tanto el voltaje en este nodo ya lo tendría que serían 110 voltios. Por lo tanto, me queda este nodo que está acá y este otro nodo por resolver, al igual que abordarlo por mallas, serían dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, los potenciales de este nodo y de este nodo que está acá, lo cual tampoco no es tanto drama. En fin, por nodos y por mallas, utilizando la técnica de análisis de nodos y de mallas, salen dos ecuaciones con dos incógnitas. Los invito a que lo resuelvan después y lo comparen con el resultado que vamos a obtener acá, que nosotros lo vamos a hacer, yo se los voy a plantear por el teorema de superposición, ¿ya? Muy bien. Vamos a calcular entonces el voltaje acá utilizando superposición, es decir, voy a trabajar primero con esta y elimino esta y calculo el voltaje en esta resistencia, perdón, debido a la fuente de 110 voltios. Luego anoto ese valor, lo dejo guardadito por ahí y vuelvo a resolver el circuito, pero ahora elimino esta fuente, ¿cierto? Y me quedo con esta y calculo el voltaje acá debido a esta fuente. Y al final lo que vamos a hacer va a ser sumar los valores obtenidos de forma parcial, es decir, los voltajes parciales obtenidos debido a esta fuente y después con esta fuente. Así como hicimos el eh, circuito anterior, ¿ya? Muy bien, yo voy a empezar primero con la de 4 amperes y voy a cortocircuitar esta. Recuerden, las fuentes de voltaje se dejan en cortocircuito y las fuentes de corriente se dejan en circuito abierto. Yo voy a trabajar primero con esto, entonces me quedaría así. Me quedaría entonces aquí mi fuente de corriente, ¿no es cierto? Vamos a colocarle la dirección, ¿ya? Serían esto 4 amperes. El resto del circuito lo voy a dibujar de la misma forma como me queda, excepto que acá voy a hacer un corto. Me queda acá y aquí me queda este cable que está acá, ¿no es cierto? Luego aquí tengo esta, sigo por acá, aquí me quedo con esta, ¿no es cierto? La dibujo tal cual y aquí cierro mi circuito. Esta tiene un valor de 5 ohmios, esta tiene un valor de 2 ohmios, esta tiene un valor de 10 y esta tiene un valor de 12. Entonces vamos a determinar el voltaje en esta resistencia debido a esta fuente primero, dejando en corto la de voltaje. Vamos a llamarle, no sé, pues vamos a llamarle V', por ejemplo, ¿ya? Entonces ese va a ser el voltaje en esta resistencia debido a la
fuente de 4 amperes. Muy bien. ¿Cómo lo resolvemos? Fíjense que aquí ya pueden abordar las técnicas que hemos estado, que están en los videos, en el primer pack de videos, ¿no es cierto? Puede ser aplicar serie paralelo, un divisor de corriente, o por mallas, nodo, qué sé yo. Aquí aplicamos ya alguna técnica para resolver el circuito, es decir, para calcular el voltaje acá con esta fuente, ¿no? Traten de que el método que vayan a utilizar les acorte tiempo, ¿no? La idea, recuerden, pensando en una evaluación, es trabajar aprovechando el tiempo, ¿no? Para que me rinda el tiempo. Muy bien, vamos a ver el circuito. Fíjense que la de 5 ohmios y la de 10 ohmios están conectadas aquí, ¿no es cierto? Están conectadas en este punto. Y fíjense que yo, al hacer un corto acá, este punto y este punto, aquí tengo un puente. Esto es como un cable que viene así. Por lo tanto, esta de 5 está conectada por acá y a su vez la de 5, o la de 10 me estoy refiriendo, ¿no? Y a su vez está conectada a través de este mismo punto. A lo que quiero decir que si yo redibujo esto, me quedaría de la siguiente manera. Yo lo voy a hacer aquí abajo. Me quedaría así. Vamos a dibujar de nuevo la fuente de corriente, ¿no es cierto? Voy a dibujar acá y acá voy a dibujar la de 5, me queda acá. Y esta de 10 yo la puedo dibujar así, miren, me queda acá, me queda así y me queda de la siguiente manera, ¿no es cierto? Y acá me queda la de 2 y acá me queda la de 12, ¿ya? Me queda así el circuito, ¿ya? Me queda entonces esta de 2 ohmios, esta de 12, esta de 5 y esta de 10 ohmios, ¿cierto? Entonces fíjense que, ¿cómo me quedan estas dos ahora? Fíjense que es como si me quedasen en paralelo, ¿no es cierto? Es como que como si me quedasen en paralelo las resistencias, ¿no? Es decir, la de 5 y la de 10, yo puedo hacer el paralelo de estas dos. Bueno, esto es 4 amperes, ¿no? Aquí me faltó el valor de la fuente, ¿no? La corriente de la fuente, ya. Entonces, me quedan en paralelo, ¿no es cierto? Y si yo hago el paralelo de estas dos, vemos que la corriente que pasa por ese paralelo es 4 amperes, ¿no es cierto? Porque el paralelo de estas dos va a quedar en serie con la fuente de 4. Por lo tanto, al quedar en serie con la fuente de 4, es como si la corriente de 4 amperes estuviese circulando por el paralelo de estas dos. Y si yo logro calcular el paralelo, el voltaje en este paralelo, va a ser el mismo voltaje que hay de acá hasta acá, y el mismo, o sea, este voltaje de acá hasta acá, y este voltaje de acá hasta acá es el mismo, y es el mismo del paralelo. Por lo tanto, si logro calcular el voltaje en el paralelo de estas dos, ¿no es cierto? Ya tengo el voltaje en la resistencia de 10 debido a esta fuente. ¿Se fijan? Si redibujamos bien el circuito, ¿ya? ¿Se fijan lo que pasa si redibujamos bien el circuito? Perdón, esta aquí tengo, disculpen, aquí tengo un detalle, ¿no? Vamos a arreglar acá. Si se dieron cuenta, muy bien que se hayan dado cuenta. Este que está acá, este cable, permítanme dibujar. Fíjense que que es este punto que está acá, es esta que da acá. Aquí, ahí yo decía, ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí. Sí, yo estaba viendo esa conexión rara. Si ustedes lo vieron, muy bien. Si quieren decir que me están siguiendo. Perfecto. Entonces, fíjense que lo que hice fue lanzar esta para acá, ¿no es cierto? Que es esta que está acá. Y claro, yo la tenía conectada aquí, ¿no? Estaba mal la conexión, ¿no? Muy bien. Esos son los percances, los entretenores de trabajar haciendo esto streaming live, ¿no es cierto? Pero no importa, ya nos dimos cuenta y eso es lo importante, ¿ya? Muy bien, sigo. Entonces, fíjense que esta está conectada acá y este punto que lo moví para acá, que es este, tiene que venir para acá. Ahí no puede quedar. Muy bien, corregida la situación. Entonces, en resumen, estas dos quedan en paralelo y el paralelo de estas dos, ¿no es cierto? El paralelo de estas dos, ¿ya? ¿No es cierto? Es el mismo, o sea, el voltaje en el paralelo de estas dos es el mismo que hay acá y es el mismo que hay acá, que hay en esta de 10, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo es el paralelo de estas dos. Vamos a seguir por acá, ¿ya? Vamos a hacer aquí una línea divisoria, ¿ya? Vamos a hacer acá, entonces le vamos a llamar a este paralelo de 10 y de 5,
A ver, no sé, pues vamos a llamarle RA, por ejemplo, ya, RA. ¿Y ese paralelo cuánto vale? Vale 5 por 10, todo eso partido en 5 más 10. Eso aproximadamente igual va a ser, a ver, sería, si trabajamos con nuestra calculadora, sería, bueno, 5 por 10 son 50, ¿no? Dividido 5 más 10, que son 15. Esos son 10 tercios. Si lo quieren dejar en fracción, así, 10 tercios o 3.333 periódico, ¿no? 3.33333 ohmios, ¿ya? Vamos a dibujar de nuevo mi circuito. Esta que está acá, ¿no es cierto? Esta que está acá, la voy a volver a dibujar el equivalente a estas dos en una sola, ¿ya? Para no perdernos. Me queda acá la fuente de 4 amperes y acá voy a reemplazar, ¿no es cierto? Voy a reemplazar estas dos por la que vamos a calcular, que es RA. Aquí obviamente me queda la de 2 ohmios, ¿no es cierto? Aquí me queda la de 2 ohmios y aquí me queda la de 12 ohmios. Fíjense que esta estaba conectada por acá en este punto común, por lo tanto aquí conecté esta y este cable se me viene para la de 12 ohmios, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Me queda así el circuito, ¿no es cierto? Pero que me vayan siguiendo, vuelvo y repito, estas dos las reemplacé por el paralelo, ¿ya? Y fíjense que este paralelo por un lado me queda acá y esta viene a la de 12 y la de 12 estaba conectada acá, es decir, me queda en este punto conectada. Ahora, si nos damos cuenta, fíjense que la de 2 y la RA que recién calculamos del paralelo, estas dos, ¿cómo quedan? Estas dos quedan en serie, ¿no es cierto? Las dos quedan en serie. Por lo tanto, el serie de estas dos, vamos a llamarlo, no sé, pues vamos a llamarlo, a ver, RB, vamos a seguir la nomenclatura. RB sería 2 más RA, es decir, eso será igual a 2 más 10 tercios, que son 10,333, ¿no es cierto? Vamos a escribir acá 10 tercios. Ese valor, ¿cuánto será aproximadamente? Sería 10 tercios, ¿no es cierto? 10 tercios que son 3,33333 más 2, eso es igual a 16 tercios, ¿no? Eso es 16 tercios que son 5,33333, ¿no? Vamos a escribirlo acá. 16 tercios o 5,333, es decir, 5,3 periódicos. Muy bien. Ahora bien, fíjense que estoy dibujando todo el circuito, porque como lo tengo la fuente acá y tengo esto acá, así que se ve medio, hay que verlo con mucho cuidado, analizarlo. Por eso la importancia de analizar los circuitos antes de abordarlo, como siempre les menciono. No es llegar y empezar a lanzarse a resolver sin saber lo que estamos haciendo. Recuerden que debemos ver bien el circuito antes de abordarlo, ¿ya? Ya. Muy bien. Entonces ahora, recordemos que para no perder el voltaje, aquí estamos, el voltaje que hay de acá hasta acá, este voltaje es el mismo de este paralelo y es el mismo de la resistencia de ese. Es decir, este B' es el mismo que hay acá y es el mismo que hay acá porque están en paralelo. Muy bien. A mí me interesa ese voltaje, por lo tanto, a mí me interesa calcular la corriente que viene por acá. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, sigamos por acá. Vamos a hacer una línea divisoria acá. Y ahora fíjense que cómo me queda el circuito. Me queda la fuente acá arriba, ¿no es cierto? Me queda mi fuente de 4 amperes, ¿ya? El serie de estas dos la vamos a reemplazar por una, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar acá por una, y aquí me queda la otra de 12, que miren que la puedo dibujar en esta posición. ¿Y cómo queda ahora el circuito? ¿Ya? ¿Se lo están imaginando, supongo? Si se lo están imaginando, esta es RB. Vamos a colocar acá. Fíjense que ahora tengo un divisor de corriente, ¿se fijan? Y puedo aquí aplicar las ecuaciones de divisor de corriente. ¿Para qué? Para calcular esta corriente que viene por acá, que es la que me interesa. ¿Por qué me interesa esta corriente? Porque la corriente que viene por la RB es la misma que pasa por estas dos, porque la RB viene de un serie que son RA y 2, y en serie la corriente se mantiene constante.
Si ustedes quieren, pueden calcular el equivalente de estas dos y calculan el voltaje de todo el conjunto, y el voltaje de acá hasta acá va a ser el mismo de acá hasta acá, y con ese voltaje de acá hasta acá calculan la corriente y va a ser la misma corriente que viene por acá, y con esa corriente calculan el voltaje que les interesa en la RA, si lo desean. Yo lo voy a hacer aprovechando la técnica del divisor de corriente, es decir, esta corriente que viene por acá, una se viene por acá, que vamos a llamar IB, y la otra se viene por acá, que vamos a llamar, qué sé yo, IC. Pero a mí no me interesa la IC, a mí me interesa la IB. Se supone que lo que se venga acá de 4, el resto se va a venir por acá. O sea, si de los 4, qué sé yo, aquí se vienen 3 amperes, el resto tiene que pasar por acá. Eso es obvio, ¿no? Pero a mí me interesa esta. Ya, muy bien. Entonces, IB va a ser igual a la corriente total, 4. Recuerden que el divisor de tensión por la opuesta, ¿no? Es decir, por 12 dividido 12, ahí sigue abajo la suma, más RB, ¿no es cierto? Entonces, vamos a reemplazar acá el valor de RB, que es 16 tercios, le sumamos 12, entonces me quedaría 12 dividido 12 más 16 tercios, ¿no? Que es 5.333, o sea, 5.3 periódico, ¿no? Y eso me da, este corchete que está acá, me da 9 treceavos por 4, me da 36, vamos a escribirlo acá. Esa IB es igual a 36 treceavos amperes, o lo que es lo mismo, si la quieren colocar en fracciones, sería 2.769 amperes. Es decir, de estos 4, por acá serían aproximadamente 2.8. El resto tiene que estar acá. Si ustedes aplican la otra ecuación, la técnica de divisor de corriente, pero ahora acá, tiene que dar el resto. Es decir, esta corriente más esta tiene que ser esta. Pues bien, ya tengo este me interesa. Eso lo pueden hacer ustedes en dado caso para verificar, y cualquier detallito ustedes, por supuesto, me los pueden dejar en los comentarios, ¿no? Muy bien. Fíjense ahora que esta corriente es esta misma que viene por acá, esta que acabamos de calcular, es esta misma que viene por acá. Y con esta corriente, yo puedo calcular este voltaje ahora. ¿Por qué? Porque V' va a ser igual a RA por ID. Y ese voltaje, este voltaje que hay de acá hasta acá, va a ser el mismo que hay de acá hasta acá y el mismo que hay de acá hasta acá. Pero fíjense lo siguiente, aquí hay un detalle, ¿ah? Aquí hay un pequeñito detalle. Fíjense que esto es menos más. Por lo tanto, este voltaje, ¿no es cierto? Si la corriente tiene este sentido, debería ser negativo. Por lo tanto, VA es igual a menos RA, que vale la primera resistencia, el paralelo de estas dos. ¿Cuánto vale? Aquí lo tenemos, 10 tercios, ¿no es cierto? Vale 10 tercios por la IB, que son 36 treceavos. Si lo quieren colocar en decimales no hay problema, yo lo estoy haciendo así en fracciones, yo lo hago así en fracciones a ver si me sale entero el resultado. Si no, lo colocamos en decimales, ¿ya? Muy bien, entonces me quedaría 10 partido 3, ¿no es cierto? Que son 10 tercios por 36 partido 13, que son 2.769. Eso me da 120 partido 13 aproximadamente, menos 9.23, menos 9.23, vamos a colocar dos decimales más, 0,7 voltios. Ese es el voltaje en la resistencia de 10 ohmios, ¿no es cierto? Fíjense el negativo, ¿eh? El negativo es porque, claro, esto está más menos, por lo tanto, que es la polaridad que me dan al principio. No puedo perder esta polaridad. Si esto es más menos, la corriente viene acá, por lo tanto el voltaje cuando recorro la malla sería menos este voltaje, ¿no es cierto? Ya. Entonces, es lo mismo que si tomo la corriente al revés. Si tomo la corriente hacia acá, claro, entro por el positivo, pero estoy tomando la corriente al revés, es decir, el mismo valor que acabo de obtener, pero le tengo que cambiar el signo, ¿no? Espero que eso se entienda, ¿no? Recuerden seguir el convenio de los signos, ¿ya? Muy bien. Eso les comento, les aprovecho de comentarles, vayan a los videos de técnicas de análisis de circuito, el análisis de malla, ahí pueden
pueden revisar lo que es la convención de los signos, ¿no? Cuando entro por el positivo, por el negativo, ¿ya? Muy bien. Entonces, el voltaje V en la resistencia de 10 ohmios debido a la fuente de 4 amperes, que es el mismo en el paralelo de las dos, porque en paralelo los voltajes son iguales, son constantes, ¿no es cierto? Es menos 9,2307. Ya tengo el voltaje entonces en esta resistencia debido a esto. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a calcularla ahora con la fuente de voltaje. Entonces fíjense que las fuentes de corriente se dejan en circuito abierto, por lo tanto vamos a apagar esa fuente y vamos a calcular el mismo voltaje, pero con la fuente de 110. Ya, voy a borrar esta parte nada más y vamos a dejar el voltaje que me interesa, lo vamos a dejar ahí porque recuerden que al final tenemos que sumar. Muy bien, voy entonces a proceder a borrar acá. Vamos a poner un poco más grande el borrador para que sea más expedito, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a borrar acá y vamos a dibujar el circuito ahora con la fuente de corriente apagada. Ya, vamos por acá entonces. Me queda la fuente de 110 acá, ¿no es cierto? Más, menos, aquí tengo 110 voltios. Esta de 5 ohmios, ¿no es cierto? La resistencia de 10, que es la que me interesa porque ahí estamos calculando el voltaje, la de 10 ohmios. Me queda esta de 2 ohmios y esta de 12 ohmios. Y fíjense que acá, ¿cómo queda esto? Esto queda un circuito abierto, ¿ya? Así que, entonces vamos a calcular ahora el voltaje en esta resistencia debido a la fuente de voltaje 110 voltios. Ya lo hicimos con la fuente de corriente, ahora vamos a hacerlo con esta. Vamos a llamarle ahora, para no confundirnos, vamos a llamarle ese voltaje V segunda, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Fíjense que en ese circuito abierto, como apagamos la fuente de corriente, ¿cuánto vale la corriente que pasa por esta rama? Vale 0. Por lo tanto, estos cables que están acá, por si no lo ven, los que son expertos, por supuesto lo verán de inmediato, pero estos cables es como si no estuviesen ahí. Es decir, yo puedo, esto lo puedo eliminar, ¿no es cierto? Lo elimino y el circuito se ve mejor de esa manera. Fíjense, ¿no? Fíjense que ahí no hace falta aplicar mallas o nodos. Ahí podemos hacer simple y llanamente aplicando la técnica de simplificación de resistencia, es decir, serie paralelo. Se fijan que por superposición, por lo general, por lo general, si hay una fuente dependiente, puede que no sea así, pero fíjense que aquí que hemos trabajado con fuentes independientes, ¿no? Fíjense que cuando elimino una o la otra, fíjense que siempre me queda un circuito serie paralelo. ¿Se fijan? Entonces, claro, si ustedes, como les dije al principio, si lo quieren hacer por malla o por no, lo pueden hacer y van a verificar sus resultados. Ya, entonces, continuemos. Entonces, estas dos están en serie. Vamos a llamarla RA, por ejemplo. Vamos a utilizar el plumón rojo. Vamos a borrar el plumón negro, quise decir, disculpen. Y entonces, RA es igual a 2 más 12. Es decir, estas dos hacen una de 14. Y fíjense que el paralelo, puruleseando, disculpen, el serie de estas dos me queda en paralelo con la de 10, ¿no es cierto? Es decir, RB será igual a 10 por 14 dividido 10 más 14. Eso será igual a ¿cuánto? SRB será igual a, bueno, si hacemos el cálculo, ¿no es cierto? Este es un por acá, no se les olvide. Será 10 por 14 dividido eso partido en 10 más 14, que obviamente eso es 24, ¿no? Eso es 35 sextos. 35 sextos ohmios, o si lo quieren aproximar con decimales, eso es 5,833333 periódico, ¿no? Ohmios, ¿cierto?
Muy bien, como ustedes quieran, ¿ya? Lo que pasa es que como les dije hace ratito, yo trabajo con decimales a ver si aparece por ahí entre los cálculos, se hace un número cerrado, ¿no? Un número entero. Muy bien, ahora, el serie de esta es 14 y este serie que es 14 con este paralelo me hacen el siguiente circuito, fíjense. Vamos a hacer una línea divisoria acá, vamos a hacer una línea divisoria, ¿no es cierto? Por acá, ahí, y vamos a redibujar el circuito para que vean, ¿no? Aquí me queda la de 5 ohmios y acá me queda la RB. Y aquí me queda mi fuente de 110 voltios, ¿no? Aquí me queda mi fuente de 110 voltios. Y aquí tengo un circuito que tiene una corriente I, por ejemplo. Entonces a mí no me interesa esta, a mí me interesa esta resistencia. Fíjense que si yo calculo el voltaje, vamos a hacerlo con este color. Si yo calculo el voltaje de este punto a este punto, es el mismo voltaje que hay de acá hasta acá, y es a su vez el mismo voltaje que hay en el paralelo de 10 con 14. ¿Por qué? Porque como les he estado diciendo, en paralelo los voltajes son iguales, por lo tanto el voltaje en la RB va a ser el mismo voltaje en la de 10 y en esta. Y a mí me interesa este. Por lo tanto, este voltaje que hay acá es el mismo V2 segunda y sería el mismo en la de 10, que es el que me interesa. Y lo puedo hacer por un simple divisor de voltaje, es decir, V segunda es igual a la fuente, que son 110 por RB, todo eso partido en RB más 5 ohmios, ¿no es cierto? Y ahí ya tengo ya el voltaje en la resistencia de 10 debido a la fuente de 110 voltios. Y lo que hago, lo que procedo a hacer ahora es sumar los voltajes que obtuve con la fuente de corriente y con el que con el que estamos calculando ahora, ¿no? Por lo tanto, V segunda va a ser igual a, ya, vamos a sumar RB, partido RB más 5, ¿no? RB son 35 sextos, ¿no es cierto? Eso dividido 5 más el RB, que son 35 sextos, eso lo multiplicamos por 110 y eso me da 770 treceavos voltios o aproximadamente 59,23 voltios. Y ahí tengo el voltaje en la resistencia de 10 ohmios debido a la fuente de voltaje de 110. Por lo tanto, ahora sumo. Vamos a sumar ahora. Yo voy a borrar este pedacito, me voy a quedar solamente con el resultado que me interesa, ¿no? Voy a borrar acá. Vamos a borrar esto acá, ¿no es cierto? Que es del cálculo anterior, ¿ya? Por lo tanto, el voltaje V que me interesa a mí en la resistencia de 10 ohmios va a ser la suma de el V' más el V segunda. Procedemos a sumar, entonces sería, vamos a colocarlo en fracción, a ver, no lo había colocado en fracción, voy a colocarlo acá en fracción, sería 10 dividido 3, que son 10 tercios, por la IB, ¿no? La IB que son 36 treceavos. Espérense un poquito acá, ok, esto era en fracciones, esto era 120 treceavos voltios. Entonces me queda 770 dividido 13 menos 120 dividido 13. ¿Y eso cuánto es? Si lo que suma, como es la suma, pero recuerden que este es negativo por lo que les mencioné cuando estábamos trabajando con la fuente de corriente, entonces me queda 770, ¿no? 770 treceavos menos 120 treceavos, eso es igual a 50 voltios. Ese es el resultado. Y yo por eso es que trabajo a veces con fracciones para ver si me sale por ahí un número cerrado. Fíjense, ¿no? Entonces, aquí tenemos el voltaje, me voy para acá, tenemos el voltaje en esta resistencia
por superposición. Primero lo hicimos con esta, con la fuente de voltaje, calculamos el voltaje a través de esta resistencia. Luego, y habiendo eliminado esta, por supuesto. Luego, eliminamos esta y calculo el mismo voltaje con esta fuente de voltaje de 110 y luego los resultados parciales que obtuve con cada una de las fuentes, lo que hago es sumarlo. Con la fuente de voltaje, perdón, con la fuente de corriente y con la fuente de voltaje y ahí tengo el resultado. Es decir, este es el voltaje en R igual 10 ohmios por superposición. Los invito a que lo resuelvan por otro método y deberían llegar al mismo resultado, ¿ya? Cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier detallito que ustedes vean, me lo dejan en la cajita de comentarios abajo en el video, ¿no? Espero que les haya gustado este ejemplo, ¿no es cierto? Y por supuesto, compartan con aquellos que ustedes crean conveniente, ¿ya? Que estén bien y nos veremos en otra próxima oportunidad o en otro próximo video. Quiero abordar ahora el teorema de Thevenin y de Norton. Chao, que estén bien.